La cordial bienvenida a este encuentro, mis amigos de Dios con nosotros, y con este matiz bastante especial que nos tenía justamente ya nuestro productor en el día de hoy, dándonos también ese ambiente, ese espíritu festivo de la Navidad. Quisiéramos decirle muy buenas noches. Gracias por ser parte de este encuentro a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Nos hace recordar a Emmanuel, Dios con nosotros, el propósito justamente de esta Navidad. Recordar que Dios ha enviado a su Hijo con un propósito muy específico para cada uno de nosotros. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte después de tanto tiempo. Jorge. Buenas noches, Darío. Buenas noches a la teleaudiencia. Es un placer, como siempre, compartir en este nuestro programa de Dios con nosotros. Estamos ya en el mes de diciembre, todo lo que con ello trae también la preparación, pensando en el aguinaldo, pensando también en el pesebre. Algunos tienen la tradición del árbol de Navidad, pero ¿vas a festejar por el 24? El 24, sí, la Nochebuena para mí es una fiesta realmente... ¿Pero estás convencido que vas a llegar al 24 o el 21 termina todo? Sí, entiendo la pregunta que va, porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Así mismo y qué bueno, Darío, porque tenemos a dos, después lo vas a invitar, quiero señalar que, como dirían los argentinos, dos grosos con nosotros en esta noche, ¿verdad? Que son especialistas en el tema. Y bueno, vamos a conocerlos también ya en algunos instantes. Mis amigos, estamos cerca del fin del mundo, ya llegó el fin del mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces aquí? ¿Qué esperanzas tenemos con relación a aquella profecía maya? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O es puro negocio? De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero vamos a presentar a nuestros invitados en la noche de hoy también aquí en Dios con nosotros. ¿Qué tal, Pastor Joel Bogarín? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Darío. Buenas noches a la audiencia, y el tema de hoy es un tema de mucha importancia y damos gracias a Dios que tenemos la palabra profética segura, que brilla como una antorcha en medio de esta confusión que está creando esta cuestión si el 21 de diciembre desaparece el planeta Tierra, ¿verdad o mentira? Es el fin del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que la audiencia o los televidentes tienen que tener bien claro, porque esta profecía maya tiene toda una connotación y tiene todo un marco de que nos indica de que es una profecía demoníaca. Muy bien, vamos a analizar un poco también desde esa perspectiva. ¿Te preparaste para el 24? ¿Vas a pasar, Antonio? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Darío. Para mí es un gusto estar contigo y con el equipo para tratar este tema, pero a mí lo que más me preocupa, Darío, es cómo llegar a fin de mes. Como papá de 7 criaturas, ¿verdad? Hay compromiso y cuenta que pagar. Pero no será una salida para vos que no llegue eso, Mi mayor preocupación es cómo llegar a fin de mes, ¿verdad? No tanto el tema del fin del mundo, es cómo llegar a fin de... Yo sé que mucha gente también estará con la misma preocupación, el tema de cómo llegar a fin de mes. Y yo creo que es un tema que tenemos que tratarlo con mucho tacto, mucha prudencia, porque hay mucha información en la calle, hay mucha desinformación, y como ya bien dijo Joel, esto se presta para una crisis, inclusive una situación de pánico, como un chinito que ya está haciendo negocio porque construyó su arca y ahora tiene muchos pedidos ahora para escaparse del fin del mundo. Así que muy bien, por eso hemos titulado El fin del mundo, el calendario maya 2012. ¿Es verdad, mentira o negocio? Vamos a dar la cordial bienvenida también a nuestro invitado en la parte musical. Comparte con nosotros Miguel Sanabria. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos para compartir esta noche nuestra música y ser parte del programa y del tema candente, ¿verdad? Del momento, ¿verdad? Más candente aún para vos, porque no es tanto que llegue a fin de mes, sino que llegue a ese 21.
porque es justo el día de cumpleaños de tu esposa. Es especial para mí el cumpleaños de mi esposa, así que para mí es muy especial esa fecha. Bueno, muy bien, vamos a disfrutar de la primera canción que ya Miguel Sanabria comparte con nosotros. Miguel, ¿cuál es el tema que vas a estar compartiendo? Bueno, lo que quiero compartir se llama Por Amor, es un tema muy especial que habla del amor de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo que se entregó por nosotros. Ok, adelante por favor. Gracias. Por amor, siendo Dios, por nosotros se humilló, su obediencia hasta la muerte lo llevó. Y en la cruz demostró su amor sin condición, con su sangre mis pecados él borró. Por amor, siendo Dios, por nosotros se humilló, y su obediencia hasta la muerte lo llevó. Y en la cruz demostró su amor sin condición, con su sangre mis pecados él borró. Jesucristo a la muerte él venció. Jesucristo a la muerte él venció. Y su nombre sobre todo nombre es. Y su nombre sobre todo nombre es. Por amor, siendo Dios, por nosotros se humilló, su obediencia hasta la muerte lo llevó. Y en la cruz demostró su amor sin condición, con su sangre mis pecados él borró. Jesucristo a la muerte él venció. Jesucristo a la muerte él venció. Y su nombre sobre todo nombre es. Y su nombre sobre todo nombre es. Jesucristo a la muerte él venció, y su nombre sobre todo nombre es. Jesucristo a la muerte él venció. Jesucristo a la muerte él venció. Y su nombre sobre todo nombre es. Y su nombre sobre todo nombre Gracias Miguel por compartir con nosotros este tiempo tan especial. Teníamos a Miguel Sanabria con la canción Por Amor, un invitado que hoy estará acompañándonos también en el programa Dios con nosotros. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, un placer, Darío, compartir ya en vistas de la conclusión del año, hay que decir, ¿no? Porque concluimos de una manera festiva, un placer compartir con ustedes. Concluimos y no sabemos si vamos a alcanzar, decíamos también aquí hace rato ya con nuestros invitados, si alcanzamos el 21 de diciembre del 2012. Y ambas opciones son hermosas, ¿no? Si el Señor nos lleva antes, gloria a Dios.
si alcanzamos, está bien también, ¿no? Está bien también. Aquí estábamos preguntándonos si llegar a fin de mes era realmente lo que le preocupaba al doctor Antonio Montiel, ¿verdad? Porque tiene que pagar todas sus cuentas. Cuenta y regalitos, todo eso. Cuenta y regalitos. Pero eso teológicamente le conviene, porque siempre recuerda que el fin está cerca en cualquier momento. No, pero más el fin de mes, ¿cómo llegar? Fin de mes. La preocupación No, pero es una urgente. analogía al fin del mundo. No, fin del mundo, fin del mes. Bueno, este material que tenemos aquí en Mesa de Trabajo, Gentileza, Reflexión, Música y Libros, puede ser suyo. Tan solo envíe su nombre y los 3 últimos números de documento, 2012, la Biblia y el fin del mundo. Este material puede ser suyo, Gentileza, como bien dijimos, de Reflexión, Música y Libros. Tiene que enviar su nombre y los 3 últimos números de documento. Además, también tenemos aquí, Gentileza, del pastor Joel Bogarín, 2 materiales muy buenos que vamos a presentar también en algunos minutitos más. Tiempos del fin, reverendo Joel Bogarín, la fascinante historia futura relatada por los profetas. Estos materiales pueden ser suyos si se comunican con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta analizamos el tema, el fin del mundo. Seguimos aquí en Dios con nosotros. Escuchó Alfredo la música muy acorde a este tiempo de Navidad, también acompañando a la programación en la noche de hoy. Una innovación bastante especial que la producción del programa ha hecho. Sí, pero la flor de coco y los 2 trocitos de madera, la Navidad nuestra, no hay que lo alcance. Estamos reinventando desde el sur, porque el 80% de la romántica navideña todavía nos viene del norte y no corresponde. La blanca Navidad, blanca nieve y todas estas cosas. Y aquí nos estamos muriendo de calor ya, prácticamente. Bueno, hablando de calor, ¿será que va a llegar ese calor tan fuerte que nos va a destruir a todo? ¿En qué consiste el famoso calendario maya, Joel? El calendario maya. Estaba hablando del doctor Norris, cómo hay gente tan inteligente y racional que cifra mucha esperanza y pone confianza en un elemento que no soporta la investigación o la exégesis seria. Así es. Y el calendario maya, según ellos, porque la forma de medir el tiempo tenían ellos como tenemos nosotros, lo tenían los chinos, los árabes, y para ellos el primer polvo del mundo empieza en el 3114, según nuestro calendario, el gregoriano que manejamos, y termina, el calendario larga data de los mayas termina en el 5125 años después, o sea, que en nuestro calendario gregoriano da el 21 de diciembre del 2012. Y ahí parte toda una temática que esta película que Columbia Pictures lanzó en el 2008, regó en todo el mundo la idea de que el fin del mundo viene en el 2012, el 21 de diciembre, y el 22 ya el planeta Tierra desaparece. Como vemos nosotros que lo raro, lo ridículo y lo misterioso vende, esto se usó para promocionar y vender, y muchos se metieron unos cuantos dólares en el bolsillo. Entonces, conclusión de mi óptica, mirando de la perspectiva de la palabra de Dios, esta cuestión de las profecías mayas tiene un contexto demoníaco. Y las profecías demoníacas, ¿y qué es una profecía? Es vaticinar un futuro, es contar una historia futura, algo que va a ocurrir. De la perspectiva demoníaca, vemos nosotros que esta profecía lo que hace es crear pánico, confusión, desesperanza e incredulidad. Entonces vemos ahí al diablo Satanás trabajando de fondo para que cuando verdaderamente se predique la palabra, el mundo esté tan bloqueado y no acepte que verdaderamente hay profecías bíblicas, que Dios nos contó el futuro de antemano, está ahí en Apocalipsis, está regado por todo el Antiguo, el Nuevo Testamento, de las cosas que van a ocurrir en breve. En breve. Ahora bien, la pregunta también para vos, pero para Antonio. Si hablamos de profecías que vaticinan algo que va a acontecer y lo caracterizamos como demoníaco, muchas de las profecías también del Antiguo Testamento vaticinaban lo que iba a acontecer en el futuro y no precisamente eran cosas buenas. ¿Podemos decir también que fueron demoníacas esas, Antonio? Bueno, por eso es muy importante, Darío, el tema de la cosmovisión que tiene cada uno de las personas. Acuérdate que cada cultura tiene su cosmovisión. ¿Qué significa eso? Mi creencia
va a afectar mi manera de ver el mundo y eso va a afectar mi estilo de vida. Hay mucha gente que cree en estas cuestiones místicas, porque son cuestiones místicas, y quiero simplemente apoyar lo que dijo Joel. El tema del calendario maya es que se descubrió el calendario, o sea, el calendario, y que aparece el calendario que el 21 de diciembre termina el año y empieza el siguiente. Es como si alguien aparece hoy y descubre tu calendario y aparece el 31 de diciembre. Y ¿verdad? termina y empieza la nueva agenda, por decir La así. nueva agenda. Entonces, y la gente interpreta y dice, bueno, el 31 de diciembre termina el mundo. Y entonces, de esa interpretación, que es un problema hermenéutico, se armó toda esta película que se hizo muy famosa, que un chino ya construyó un arca basado un poquito en esa película y está cobrando $160,000 por el lugar. Para el albergar a la ¿verdad? gente. Y tiene Haciendo mucho- uso de la película que había no, y visto también. una réplica. Pero no solamente el chino, también hubo pastores en el que Bueno, y hicieron en- todo un negocio también en- con no, eso. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos pues se adelantó, o sea, muchos creyeron y más o menos empezaron a hacer sus cálculos y eso causó una reacción de parte de mucha gente. Empezaron a poner en Estados Unidos, específicamente en muchos lugares públicos, era un anuncio que se venía el fin del mundo. Como no llegó, entonces, así como está diciendo Joel, desde mi punto de vista, se va a convertir como el pastorcito mentiroso. Ya la gente ya no va a creer. Y ahí vos causa ves- mucha burla. Y ahí vos ves que hay esa incredulidad producida por una acción demoníaca. Joel. Claro, veo que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y la estrategia demoníaca, como dice ahí Juan 8:44, él es el padre de la mentira, tiene un PhD en el embauque, él es el mentiroso, sabe mentir y usa todos estos elementos. ¿Para qué? Para tener al mundo sumido ahí en la ignorancia. Y lo que es más serio es que el mundo no cree a la palabra del Señor. Y como esta es una cuestión del fin del mundo que no solamente se da en esta generación, sino que venimos ya desde a partir de Noé, ya se instaló ese pensamiento en el corazón del ser humano, va a venir el fin del mundo. Y ahí empieza la torre de Babel, la gente a edificar, bueno, aquel barbudo de arriba para que no nos mate, entonces vamos a hacer una torre bien alta, entonces ya está instalado el tema del fin del mundo en el corazón de la gente. Y vemos nosotros a lo largo y a lo ancho de la historia humana y también en el corazón de los discípulos de Cristo en Mateo 24, ya estaba esa inquietud en el corazón de los discípulos y le dijeron sus discípulos a Jesús, Jesús, ¿cuándo serán todas estas cosas y del fin del siglo? Y Jesús le dijo, mire, estas señales habrá, pero cuidado que nadie les engañe, que nadie les engañe. Y eso es lo que queremos transmitir nosotros aquí a nuestra teleaudiencia, de que la palabra profética es la Biblia, la palabra de Dios tiene que ser la base. Ahí está la verdad, ahí está la revelación plena de Dios. ¿Para qué? Para que no entremos en pánico y no entremos, mire, dentro de ese vorágine del error, del engaño, como muchos. La Biblia habla de un fin del mundo, Habla del fin de los tiempos, pero también transmite esperanza. Claro que sí. Antonio. A diferencia de la profecía bíblica, Ajá. la profecía demoníaca, la profecía bíblica que transmite esperanza, gozo, certidumbre, alegría y una ganas de vivir y de agarrarte de eso que Dios planeó ahí futuramente. O sea, que te da también una oportunidad, porque también te da la amenaza de que te vas a ir al infierno Claro que sí. y todas esas cosas más, ¿verdad? Pero te da una esperanza. Sí, señor. Lo demoníaco no te da esa La esperanza. esperanza te da angustia, tristeza, dolor, Desesperación. una desesperación y no te da una salida concreta y Darío, el tema, como este es un tema ahora, un tema global, o sea, en las noticias globales, la BBC News habla sobre este tema y desactiva todo el tema del calendario maya, que es una manipulación. También la NASA, como La NASA decía, esta mañana sacó un y comunicado. bueno, ellos están ahora preocupados porque hay muchas preguntas. Entonces ellos también sacaron un comunicado de que no llega al fin del mundo. No, que está Que- todo el claro. orden natural, Así, está todo bien, no hay ningún problema. O sea que esta mañana del, punto de sacó. vista, del punto de vista científico, o sea, el punto de vista científico para darle tranquilidad a la gente. Pero yo sí creo que es importante hablar de lo que posiblemente Joel nos pueda hablar, porque es importante que la gente entienda de que sí la Biblia habla de algunos procesos, algunos pasos que se va a dar, y muy pronto por las señales que estamos viviendo hoy. Pero no para tener miedo, sino para prepararnos. Pero es interesante, uno cuando entra en las redes sociales y comienza a buscar fin del mundo, aparece más de 20 millones de citas o lugares donde puede encontrar información. Inmediatamente, fin del mundo 2012 y aparece 13 millones. Claro. Es decir, que hay Número, bastante... tema de interés global es sexo. Sí. Vos tenés sexo, te agarra todo, lleva tu rating. Y ahora el tema que le está coqueteando con el tema Fin del sexo mundo. tiene que ver el tema del fin del mundo, porque es el tema del momento. Ese hay es algo un tema... interesante, hay algo interesante si hacemos un paralelismo. Lo que dice la ciencia habla y dice de que el planeta Tierra no tiene mucho tiempo, porque se habla ya de un apocalipsis energético.
se habla de un apocalipsis Climático. Se habla de un apocalipsis político, una ausencia de liderazgo, se habla de un apocalipsis nuclear. No hay necesidad de irnos a la gran tribulación y los 28 juicios que habla la Biblia, la palabra de Dios. El mundo está, mire, en un marco donde el propio ser humano está destruyendo su hábitat. Entonces, yo creo que mirando el punto de vista científico, Dios está hablando al mundo, se viene el fin. Mirando el punto de vista de las profecías mayas, aunque tenga una manipulación demoníaca, no obstante coincide en que el fin está cerca. Y mirando la Biblia, la palabra de Dios también, observando el panorama, podemos decir a la pucha, este sistema está por acabar, la luz verdadera ya alumbra y las tinieblas van pasando, el fin se acerca. Esto hace más de 2000 años fue también motivo de preocupación. ¿Cuándo será las señales que tendrán que venir, doctor Alfredo? Y se sigue todavía hablando. Por un lado, da mucha incredulidad, pero ¿por qué hoy por hoy la gente ya no cree también en las profecías bíblicas y en la gente que comparte acerca de esas señales que pueden estar aconteciendo? Bueno, quizás en parte le pasa como a mí me pasa con el calendario maya. Ahora me informo que realmente hay tanta preocupación. Yo hace rato descarté cualquier especulación de esta índole, ni me interesa ni me interiorizo, porque de entrada ya desactivo, porque es antibíblico. Jesús dice claramente, nadie sabe el día ni la hora. Ahora tuve un amigo que me dijo, sí, Alfredo, el día y la hora no, pero el año. El año podemos saber. El año podría ser. Pero ni siquiera el año. Pero hay un pequeño malentendido, por eso confirmo totalmente lo que dice Joel. Si es que hablamos sin fundamento sobre esos temas, la gente no nos va a tomar en serio y vamos a perder credibilidad como tantas de esas cosas. En el año 2000 todo el mundo decía, ahí viene la catástrofe, etc. La confusión, a mi modo de ver, viene cuando demasiado uno focaliza en la secuencia y en el cronograma, porque cronos es una cosa material de este tiempo. Ante Dios no hay cronos, ¿no? Ante Dios hay solamente eternidad. Y eso nos cuesta entender porque nuestra mente está toda programada para los eventos cronológicos y para el reloj. Cuando hablamos del fin del mundo hay que cuidarse de no pensar en la línea del tiempo, ni siquiera demasiado en secuencia, porque ahí inclusive nos vamos a sorprender. Ni siquiera es totalmente fácil establecer la secuencia bíblica. Los teólogos tenemos por lo menos 7 secuencias alternativas. ¿Y qué me dice eso? Que la secuencia ni la hora son importantes, sino de que estemos preparados siempre. Todas las parábolas de Jesús indican cualquier momento, hoy o en 2000 años. Lo probable es que este planeta no aguante tanto, ¿no? Pero no especulemos con horas reloj, sino podría ser esa noche, podría ser, no quiero aventurar, pero eso está en manos de Dios. No tenemos que focalizarnos en la hora, en la cronología, sino en la actitud de que cuando Cristo vuelva y cuando esta etapa de gracia se acabe, estemos preparados. A Dios parece ser que más le importa no tanto el tema del tiempo ni aquellas señales, sino que el ser humano esté preparado, Pastor Jorge. Sí. Claro que sí, Darío. Yo creo que a mí me gustaría enfocar un poquitito en este sentido, ¿verdad? Toda esta fascinación que en la sociedad se está produciendo alrededor de este tema, debería la Iglesia tomar con sabiduría esta situación y esta circunstancia, ¿verdad? Porque la Iglesia de este tiempo como que ha omitido hablar de la segunda venida o del regreso, del retorno de Cristo. No es un tema que prioritariamente interesa a la iglesia y que ocupa nuestro púlpito últimamente. No solamente el púlpito, la liturgia, las canciones, ya no se habla más de eso, no se predica Definitivamente, más. el nuevo cancionero no contiene ninguna canciones, digamos, que tienen que ver con la venida de Cristo. Cuando sino ya que- se pase lista y bueno, No, de otro no, vamos a Dios acordarnos será más. la mañana. Si me permitía la vuelta, quisiera... Sí, vamos a ir a un una poquito sobre pausa eso. y después continuamos aquí en Dios con nosotros.
has hecho en mí, Dios de toda creación, mi Rey y Redentor. Agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Sentido diste a mi vivir, nadie es igual a ti. Sentido diste a mi vivir, nadie es igual a ti. Incomparable eres, no hay otro como tú. Eres Rey, eres Señor, eres digno de adoración. Incomparable eres, no hay otro como tú. Eres Rey, eres Señor, eres digno de adoración. Dios de toda creación, mi Rey y Redentor. Agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Dios de toda creación, mi Rey y Redentor. Agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Sentido diste a mi vivir, nadie es igual a ti. Sentido diste a mi vivir, nadie es igual a ti. Incomparable eres, no hay otro como tú. Eres Rey, eres Señor, eres digno de adoración. Incomparable eres, no hay otro como tú. Eres Rey, eres Señor, eres digno de adoración. Excelente. Gracias Miguel. Incomparable eres. Así mismo. Letra y Entonces, música de Miguel Sanabria. Así mismo. letra ¿En qué y momento música. te inspiraste con esta canción? Bueno, cuando Dios te va a dar algo, es porque te va a dar. Esta canción nació espontáneamente. Yo puedo decir que Dios me cantó la canción en mi cabeza porque yo escuché la canción en mis quehaceres, en mi trabajo, en laboral. Y cuando Dios te va a dar algo, es porque te va a dar. Okay. Yo no busqué componer canciones, Dios me empezó a dar canciones hasta que juntamos 12 canciones y grabamos un material que se llama Nada Soy Sin Ti. Y ese es el material que Dios me está
ayudando a promover el ministerio de una manera impresionante. Nada soy sin ti. Así se titula el álbum. Bueno, vamos a escuchar. ¿Podemos escuchar esa canción? Lo vamos a escuchar después, sí. Ok. Antes de ir a la pausa y tener aquí el privilegio de escuchar a Miguel Sanabria, estaba hablando el pastor Jorge diciendo que en el púlpito está ausente los temas como por ejemplo el infierno, Sí. el tema de las canciones también, en la Que hablan liturgia, de la segunda venida. la venida, Sí, la o venida que- de Cristo. o canciones que hablan del cielo y del infierno, o sermones que hablan de arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo ves, También. pastor? Sí. Hay muchísimos temas que han quedado como en el baúl de los recuerdos del pueblo evangélico, ¿no? No sé, pero que necesitan ser sacados de nuevo, ¿verdad? Y la realidad del infierno, por ejemplo, para la fe cristiana es algo fundamental y debería ser predicado. La realidad del regreso de Cristo a la tierra en busca de su pueblo para establecer definitivamente su reino, también es un tema olvidado, ¿no? Sí, en medio de tanta teología del Evangelio de la prosperidad, eso ha quedado relegado. Y yo casi me atrevería a decir, hermano, de que hay una profunda ignorancia sobre este tema en la nueva generación de los creyentes. Y cuando en este tiempo decía, la iglesia debería aprovechar, los pastores deberíamos aprovechar este tiempo cuando se produce una verdadera fascinación sobre el tema, no de la cosmovisión cristiana, no, lo que el mundo está hablando del fin del mundo no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, pero precisamente debe ser la ocasión para educar al pueblo cristiano. Este desconocimiento que habla aquí el pastor Jorge Arévalo, pastor Joel, ¿es una estrategia de Satanás o es una negligencia evangélica? Ambas cosas, estrategia de Satanás y negligencia de nosotros los pastores de no predicar la verdad total y absoluta que enseña la palabra del Señor, porque el tema de la segunda venida de Cristo, el tema del infierno, el tema del cielo es doctrina fundamental de la palabra del Señor. Sí. Y se escuchan muy pocos sermones, como estaba comentando, sobre el tema del infierno, y eso es algo tan real que nos hace ver ya del por qué vino Cristo a morir por nosotros, porque este tema de la condenación eterna es algo real. Ahí en los 31.175 versículos que tiene la Biblia, lo sintetiza en este versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Está hablando de la condenación. ¿Y qué es la condenación? Mire, estar lejos de Dios eternamente y para siempre en el lago de fuego. Habla la Biblia del infierno, que es un lugar transitorio donde las almas que hoy mueren van ahí. Y después del milenio van a resucitar para escuchar su sentencia final en el juicio del trono blanco, capítulo 20 del Apocalipsis. Luego dice para ser lanzado al lago de fuego, que es ya un lugar permanente. Y el lago de fuego, la idea, ahí en el griego, lleva el pensamiento de poner recto de arriba para abajo lo que estaba torcido. Entonces el lago de fuego va a ser el testimonio de que jugar con la sangre del Cordero, jugar con el sacrificio del Hijo de Dios es algo serio. Rechazar a Cristo es amar la muerte, es amar la condenación eterna. Y estas cosas hay que predicar para que el temor de Dios se pueda instalar en el corazón de las personas y dejen de pecar. Muy bien, ¿es teología del temor o teología de la esperanza? Vamos a ver qué nos dice Alfredo después de esta pausa. Señores, ya volvemos. Totalmente. Señores, seguimos hablando aquí en Dios con nosotros. El tema es el fin del mundo, el calendario maya. Bueno, estaba haciendo su presentación también el pastor Joel. ¿Hablamos de teología del temor, pastor Alfredo, o teología de la esperanza? ¿O puede existir una teología intermedia que le ayude a la gente a entender mejor este asunto? Y como dijo un amigo nuestro, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Hoy en día nadie quiere escuchar nada de temor. Somos tan psicologizados que hasta nos olvidamos de que el temor es un don divino para nuestra protección, ¿no? El chico que tocó el fuego
tiene un temor increíble al fuego, Después. ¿no? Es que le salva de muchas macanas. Yo que crecí en los bosques chaqueños y entre los arbustos chaqueños, ahí sabemos que si pisas una víbora, tu vida está en peligro. Y cuando vos caminas ahí de noche y pisas en algo que vos crees que es una víbora, tu cuerpo reacciona y sos capaz de pegar un salto, pero mucho más alto de lo que haces en tu energía normal. Y en tal sentido yo sí creo que lo que la Biblia nos dice sobre la real probabilidad y opción de perdición, de condenación, de infierno, eso es para darnos un santo temor y entender que la cosa es seria, como dice el pastor Joel, que si Dios dio su Hijo unigénito para que salvase al mundo, y nosotros nos hacemos los arrogantes o los suavecitos o los psicologizados, ay no, eso es demasiado cruel o es demasiado radical. No, eso es serio. Y el hecho de que Dios intervino salvíficamente en la historia de la humanidad para darnos una chance, también requiere de nosotros una máxima actitud de responsabilidad, ¿no? Pero está también, la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino el pleno amor echa fuera todo el temor. Y eso es lo que llamamos teológicamente la certeza de salvación. Vos sabés que estás en los brazos de Cristo, vos sabés que tenés paz con Dios, vos sabés que tu nombre está en el libro de la vida, vos sabés que el Espíritu Santo vive en ti. Y esa relación de amor, de pertenencia, de salvación, realmente echa fuera todo temor, ¿no? Antonio, la actitud que debe tener la Iglesia ante este fenómeno que se llama fin del mundo y todo lo que estamos hablando aquí de los últimos tiempos, a veces va que estás trabajando mucho con el tema de transformación social y todo eso, pareciera ser que el enfoque de la Iglesia pasa de un extremo a otro. Antes, no, nada que ver la sociedad. ¿Para qué cambiar si sabemos que va a venir el fin del tiempo y vamos a morirnos y vamos a irnos todos al cielo o al infierno? Y ahora parece ser que esa segunda dimensión, ¿verdad?, ya es medio olvidada. Tratemos de cambiar las cosas aquí, tratemos de vivir el reino aquí y de todos los principios aquí. Y si viene lo otro, bienaventurados seamos. Bueno, estamos hablando de microcambio y macrocambio. Es como vivimos en Paraguay hoy, Darío, todo el mundo habla de un cambio en Paraguay. Pero cuando vos le confrontás a la persona que tiene que cambiar, él o ella, no, yo no voy a cambiar, yo nací así, te dice, ¿verdad? Y bueno, en la iglesia hoy estamos más concentrados hoy en el macro cambio, descuidando muchas veces el micro cambio, que muchas veces deja un mal testimonio e inclusive mucha gente se aleja porque, como dice el apóstol Pablo, carta abierta somos todos. Y esa carta abierta, si funciona correctamente a través de ese proceso del microcambio, y la sumatoria del microcambio va a dar un macrocambio. Y hoy el peor representante de Cristo es una persona que dice ser cristiano, pero tiene un mal testimonio. Y vemos muchísimo de esas personas hoy. Y como dice Joel, hoy ya no se puede hablar de una presentación homilética confrontacional, sino que totalmente una homilética muy light que se utiliza mucho hoy. Y aquí vemos que la influencia del relativismo, ¿verdad? El existencialismo, que ya no nos interesa el pasado, tampoco nos interesa el futuro, hoy. Hoy. Proclamar, pactar un vaso o una camioneta y de aquí que te va a llegar una carreta lleno de... Entonces vamos a los extremos, ¿verdad? Es como el tema que mencionó mucho de la teología de la prosperidad por un lado, la teología de la pobreza por otro lado, pero nadie habla de la teología de la responsabilidad y de la fidelidad o la mayordomía bíblica, que es un poquito el equilibrio. Entonces son los extremos. Y aquí hace falta un equilibrio con relación al el tema, porque desde el punto de vista científico, ahora estoy leyendo un integrante de la NASA que está diciendo que inclusive aquellos que están manipulando todo, toman información de la NASA, manipulan la información y le ponen NASA. Entonces que la gente lee NASA, entonces ya cree que es una palabra mayor. Por eso yo creo que es muy importante también que cuando hablemos de la palabra estemos bien fundamentados y que averigüemos, porque algunos o cuartea o quintea, o sea, o eireinte, y la gente que está escuchando, por supuesto, vos sos la autoridad, te va a creer. Yo creo, como ya se dijo, lo que en este momento tenemos que transmitir es paz. O sea, el fin del mundo, de acuerdo científicamente y el tema que estamos viendo. Pero aquí Joel no quiere transmitir paz. ¿Cómo? Joel no quiere transmitir paz. No, él quiere transmitir un santo temor. Claro, y él lo había dicho. Es una especie de paz.
Cuando hablas la verdad, Sí, cuando hablas la verdad. Ahora, el temor, vos transmitís la paz. ¿viste cuando hablamos del temor? Esa palabra, ya mencionó la palabra temor, muchas veces en positivo o negativo. Acuérdate que dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero nosotros esa palabra temor lo traducimos inmediatamente en negativo. Ya que viene, ya que viene, ya que viene, el que huye. En ese sentido estamos hablando del respeto a la obediencia. Y por eso es muy importante cuando hablamos del temor, el respeto a la palabra de Dios. Pero aquí estamos hablando de una cosmovisión cristiana. Lastimosamente en Paraguay ya no podemos decir que todos en Paraguay tienen una cosmovisión cristiana. Hay mucha gente que rechaza, hay mucha gente que se burla de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de aquellas personas que sí creen en lo que... Por eso Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 dice, bienaventurado, 3 veces felices son aquellos que leen, practican y obedecen lo que escrito está en esta palabra. ¿Por qué vos estás queriendo hacer esa teología del temor? O sea, preocupación. ¿Sos más con el yaque o también hay esperanza? Yo creo que es un análisis personal que vos estás teniendo de la situación. Pero mi estilo de enseñanza, este varón toma la palabra de Dios y no uso el yaque como el látigo, que Dios te va a castigar o que Dios te va a enviar un rayo. Vos le das la información correcta y las personas tienen el libre albedrío. Y cuando hay una información correcta, tienen la verdad y la mentira, entonces le das la opción de elegir. Pero cuando le explicas bien que haciendo esto vas a tener esto y que haciendo lo opuesto vas a tener esto, entonces en mi marco de enseñanza, más todavía en este contexto de tanta herejía, yo tomé la decisión de hablar la palabra de Dios de una manera bien clara y concisa. Al pecado llamarle pecado. El que adultera, el que fornica, por más que venga a todos los servicios, de sus diezmos, su ofrenda y esté ahí cantando la alabanza, si fornica, si miente, si adultera, se va al infierno. Y yo prefiero que cuando voy a un médico me diagnostique la enfermedad y me dé el remedio, que me dé medias vueltas y me dé un ginolito, he tenido yo un cáncer. Entonces, en ese marco, yo creo que nosotros los ministros tenemos que predicar la palabra de Dios porque ella misma tiene el poder para convencer a las personas. La Biblia dice en el Salmo 19, donde dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que transforma el alma. Es la palabra de Dios predicada en toda su extensión la que va a orar el cambio dentro del corazón de la persona. Yo creo en la prosperidad bíblica. Yo creo que Dios quiere prosperar a sus hijos, pero tampoco creo que solamente eso hay que predicar y nos vamos a un extremo. Hay que predicar toda la doctrina bíblica. Es lo que decía toda la Antonio. enseñanza de la palabra. Como dijo acá el pastor Darío, ya se quitó de los púlpitos las enseñanzas con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Con respecto al rapto. ¿Qué es el rapto? La gente confunde la segunda venida con el rapto y son dos hechos totalmente aislados. Primero ocurre el rapto, 7 años después el regreso glorioso de Cristo sobre la faz de la tierra. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de ese acontecimiento o de esos acontecimientos, hay tantas posiciones, tantas interpretaciones. Vamos a tratar de analizarlas, si podemos, en el último bloque, porque ahora tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos. Confiado puedo estar. Tu sangre me ha limpiado, vida nueva me has dado. Tu sangre me ha limpiado, vida nueva me has dado.
Nada soy sin ti no sé vivir. Nada soy sin ti, tú eres mi respirar. Nada soy sin ti no sé vivir. Nada soy sin ti, tú eres mi respirar. Nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy. Nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy. Nada soy sin ti, nada soy sin ti, nada soy. Excelente. Muy bien, excelente. Es el título del álbum que grabaste. Así mismo, nada soy sin ti. Encierra un todo, ¿verdad? Específicamente de lo que estamos hablando también, ¿verdad? Hay temor, mucho temor por lo que se dice, se comenta, pero sabemos que hay esperanza en Dios, ¿verdad? Amén. Porque nada somos sin Él y de Él dependemos. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Muchas gracias a usted. Señores, tenemos que ir cerrando ya nuestro encuentro y tenemos prácticamente 1 minuto cada uno, por favor, para poder entrar justo a tiempo. Por eso me gustaría ya rápidamente tener una pregunta general para ambos y una tercera también aquí para mis compañeros que están a mi mano derecha. ¿Qué debe hacer la iglesia, Antonio, con respecto a esto de que el fin del mundo? En algo sí estamos de acuerdo, en lo que la palabra de Dios nos dicta y lo que Jesús nos dijo. Nadie sabe la hora ni el día. Nos amparamos en eso. Pero ¿cuál es la actitud que debe tener, en primer lugar, el pastor en este caso? Joel, ¿cuál debe ser la actitud y la posición de la iglesia en este aspecto? Y también aquí para el doctor Alfredo, ¿cuál debe ser la actitud también de los padres de familia para con sus hijos? Porque esto también afecta a la familia de alguna u otra manera. A ver, comenzamos contigo, Antonio. Bueno, yo creo que es importante que la iglesia entienda que tú tienes un mandato muy claro, que es la proclamación de un mensaje de esperanza, que llamamos nosotros la gran comisión o el gran mandamiento de proclamar el mensaje de salvación. No importa si es la próxima semana o el próximo año, el ser humano se tiene que hacer la pregunta si está preparado para el encuentro con su Creador. Acuérdate que en el capítulo 14 de Juan, Jesús ya se estaba preparando, los discípulos no sabían lo que estaba ocurriendo y uno de ellos se atrevió y le dijo, ¿cómo vamos a irnos a ese lugar si no sabemos el camino? Y ahí es donde Jesús le dice, no tema vuestro corazón, créete en Dios. O sea, ellos estaban temerosos porque había muchos rumores que ya le están matando y iban a quedar huérfanos. Entonces el temor en ese sentido hizo que uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿y cómo sabemos el camino? Y ahí fue donde Jesús le aclaró en el capítulo 14, el versículo 6 de Juan, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y antes le dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Así que si voy a preparar el lugar, voy a regresar para que ahí donde yo estoy, también ustedes estén. Entonces, yo creo que aquí la tarea de la iglesia es cumplir con su rol de compartir el mensaje de salvación, no de desesperación, ni de maldición, ni destrucción, ni utilizar la teología del temor, porque ese temor va a producir un cambio conductual temporal, un ratito, se puede ir, después no aparece y luego la gente regresa a su vieja andanza. Joel. Yo creo que más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Pablo dijo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y en este mundo desesperanzado, en este mundo conflictuado, en este mundo que está bajo el maligno, el remedio, el antídoto contra todos esos males, contra toda esa mentira del diablo, es la predicación del Evangelio para salvación. Y aquí la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 11 en adelante, dice y nos enseña cómo tenemos que esperar nosotros el regreso de nuestro Señor Jesucristo, puesto que los científicos dicen de que va a haber un fin. Aquí los mayas también, bien o mal, concuerda con lo que dice también la palabra de Dios, con lo que dicen los científicos, cómo tenemos que esperar nosotros el regreso del Hijo del Hombre, porque Cristo viene por segunda vez a la tierra. Antes va a ocurrir el rapto, que Jesús dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces tenemos que estar preparados y con el corazón expectante y vivir piadosamente, en pureza, en santidad, mire, ajustando la vida, ya sea de nosotros los ministros como también de la Grey, a la palabra del Señor. Esa es la única garantía, que cuando suene la trompeta vamos a irnos con el Señor.
Eso debe transmitir esperanza inclusive para la familia, Alfredo. No, definitivamente. Los chicos tienen que seguir cantando y nosotros con ellos, este hermoso coro, ¿no? He has got the whole world in his hand, ¿no? Él tiene el mundo entero en su poder. El hecho de que el mundo existe tantos tiempos ya, de que no nos hayan chocado galaxias solares, somos un polvito en el universo. Para mí, de que cada día que amanece todavía existimos, es intervención directa de Dios. Dios sigue sosteniendo este mundo. Este mundo no es que se le dio cuerda y corre solo. No, no, no. Cada día es un milagro el hecho de que acá en este pequeño polvito del universo hay vida tan desarrollada, tan dinámica. Dios tiene todo en su poder. Segundo tema, vos y yo no vamos a vivir para siempre acá, ni esta realidad se va a tener para siempre. Tú y yo vamos a morir, es lo más seguro del mundo. Puede ser hoy, puede ser en 20, 30, 50 años. Se termina nuestro mundo. Hay un fin del mundo individual que cada uno tiene que estar preparado. Y hay un fin del mundo que más bien es una transformación, porque Cristo vuelve en gloria y traerá al cielo a la tierra. Pero hay un juicio final, y el juicio final no enfoca en primer lugar salvado, condenado, al infierno, al cielo, al infierno, al infierno. El caracol de la cuestión del juicio final es que respondamos a Dios. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con mi gracia? ¿Cómo es que mi gracia en tu vida se multiplicó? La parábola de los talentos. Entonces, en la familia podemos enseñar esa responsabilidad ya en las cosas muy pequeñas. El hijo que aprende a ser responsable con sus padres, aprende a ser responsable con Dios y con su tiempo también. Pero, y quisiera culminar con esa nota, el testimonio bíblico unánime, todos los credos cristianos, también en la Iglesia Católica siempre se reza este credo: el tiempo de gracia tiene un final. Y eso nos convoca a tomar en serio el tiempo de gracia que Dios nos concede. Dios tiene al mundo entero en sus manos. Y también aquí el tradicional coro: me voy con Él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con Él. Hay que seguir cantando eso. Sí, así, sí. Con toda seguridad, Darío, debemos recuperar aquello. Pero quiero dejar estas palabras de Jesucristo para todos los creyentes y para los inconversos, los incrédulos también. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Muy bien, muchísimas gracias. Buena palabra, Pastor Jorge. Tenemos que cerrar. El nombre del ganador, en este caso la ganadora que nos ha acercado a la producción de este material, gentileza de Reflexión, Música y Libro, es María Cáceres. Los 3 últimos números de documento son el 329. María Cáceres puede pasar a retirar su material, tanto también el del reverendo Joel Bogarín en Reflexión, Música y Libro. Señores, una noche más, muchísimas gracias. Dios nos siga bendiciendo ricamente.